La Diócesis de Pasto presenta Encuentro con la Palabra. Saludo cordial en Cristo Jesús. Enseguida nos ocuparemos del Evangelio del domingo 26 del tiempo común, correspondiente al 29 de septiembre del presente año. Veremos el texto, enseguida veremos el contexto, en tercer lugar el mensaje y en cuarto un compromiso a partir del mismo texto. El texto está tomado de Lucas capítulo 16 versículos 19 a 31. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar aunque quieran desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó: No, padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. En segundo lugar, veremos el contexto. Este trozo del Evangelio de Lucas nos presenta otro episodio en el camino a Jerusalén. Se trata de una parte de la catequesis desarrollada a lo largo del capítulo 16 del Evangelio de Lucas, que aborda el problema de la relación del hombre con los bienes materiales. Jesús se dirige a los fariseos como representantes de todos aquellos que aman el dinero y viven en función de él. El mensaje de este texto. Esta parábola tiene 2 partes. La primera parte, los versículos 19 a 26, y la segunda parte del texto, los versículos 27 a 31. En la primera parte, Lucas presenta a los 2 personajes fundamentales de la historia: un rico anónimo, sin nombre, que vive lujosamente y celebra grandes fiestas, y un pobre, enfermo y con hambre, que vive miserablemente. Sin embargo, con la muerte de los 2 cambia radicalmente la situación. Nos preguntamos cuál es realmente la cuestión. Del rico se dice que vestía de púrpura y lino fino y que todos los días celebraba espléndidos banquetes. No se dice si era bueno o malo, si frecuentaba o no el templo, si explotaba a los pobres o si era insensible a su sufrimiento.
esto no parece ser decisivo en el desenlace. Sin embargo, cuando murió, fue al lugar de los tormentos. Del pobre Lázaro se dice que yacía a la puerta del rico, cubierto de llagas, y deseaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y que los perros venían a lamer sus llagas. Cuando murió fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, es decir, a un lugar de honra en el festín presidido por Abraham. Se trata del banquete del reino, donde se reunirán los elegidos con los patriarcas y profetas. No se dice si Lázaro llevó una vida ejemplar o si cometió malas acciones, si fue un modelo de virtudes o lleno de defectos, si trabajaba duramente o si fue un vago que no quiso hacer nada para cambiar su triste situación. En esta historia no parecen ser las acciones buenas o malas cometidas en este mundo por los personajes. La historia no hace ninguna referencia a eso, lo que decide su suerte en el otro mundo. Entonces, ¿por qué uno está destinado a los tormentos y el otro al banquete del reino? La respuesta solo puede ser una. Lo que diferencia los destinos es la riqueza y la pobreza. El rico conoce los tormentos porque es rico. El pobre conoce el banquete del reino porque es pobre. Entonces, ¿la riqueza es pecado? ¿Los que adquieren riquezas sin defraudar a nadie serán culpables de algo? ¿Ser rico significa ser malo y por tanto estar destinado a los tormentos? Son preguntas que nos hacemos. Para Lucas la riqueza siempre es una tentación y un peligro. Los bienes no pertenecen a nadie en particular, sino que son dones de Dios, puestos a disposición de todos sus hijos para ser compartidos, asegurando una vida digna para todos. Quien se apodera aún legítimamente de esos bienes en beneficio propio de manera egoísta, sin compartir con los demás, defrauda el plan de Dios. Quien usa los bienes materiales para una vida de lujo, desenfrenado, olvidándose de las necesidades de los demás, defrauda a los que viven en la miseria. Jesús nos enseña que no somos dueños de los bienes que Dios colocó en nuestras manos, aunque los hayamos adquirido legítimamente. Somos apenas administradores, encargados de compartir con los demás lo que pertenece a todos. Olvidar esto es vivir de manera egoísta y por eso estar destinado a los tormentos. En la segunda parte del texto, se insiste que la escritura en la que los fariseos eran expertos presenta el camino seguro para aprender la actitud correcta en relación con los bienes. El rico permaneció sordo a las interpelaciones de la palabra de Dios, Moisés y los profetas, y fue eso lo que decidió su suerte. No quiso dejarse interpelar y transformar por la palabra de Dios. El versículo final, versículo 31, expresa perfectamente el mensaje de esta segunda parte. Aún los milagros más espectaculares son inútiles cuando no se acoge en el corazón la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede hacer que el hombre corrija sus acciones erradas, salga de su egoísmo y aprenda a amar y a compartir. Esta historia ilustra la primera de las bienaventuranzas y de los ayes propuestos por Jesús en Lucas capítulo 6, versículos 20 a 26, donde se anuncia el proyecto de un reino de fraternidad, de amor y solidaridad. Ahí dice: bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Y como contraproposición dice: pero hay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo.
Quien rechaza este proyecto y elige vivir encerrado en su egoísmo y autosuficiencia, como los ricos que ponen su confianza en el dinero, no pueden participar de ese orden nuevo de fraternidad que Dios propone a los hombres. La imagen de los tormentos hace parte del folclore oriental y de las imágenes que los predicadores de la época usaban para impresionar a las personas y llevarlas a modificar radicalmente su comportamiento. Cuarto punto, actualización o compromiso. La catequesis de este evangelio nos puede parecer demasiado radical, pero debemos tomar conciencia de que la mayor parte de los recursos disponibles del planeta están en manos de unos pocos y que la gran mayoría debe contentarse con poco. No es justo que miles de niños mueran diariamente de hambre mientras se desperdician toneladas de alimentos. No es justo que se malgasten enormes cantidades de dinero vanamente mientras poblaciones enteras carecen de los recursos básicos para una vida digna. La brecha entre ricos y pobres es cada vez más grande. Muchos pobres poseen poco y muchos ricos poseen mucho. Es también un escándalo la distancia entre países desarrollados y subdesarrollados. En los sumarios mayores de los Hechos de los Apóstoles, en los capítulos 2, 4 y 5, Lucas nos presenta el modelo de iglesia de todos los tiempos. Leemos en esos textos: todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Todos pensaban y sentían lo mismo. Nadie consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que tenían todo en común. No había entre ellos necesitados porque se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Qué podemos decir de nuestras comunidades cristianas? ¿Cómo vivo y me comporto ante los bienes materiales y ante los demás? El Concilio Vaticano II en Gaudium Spes número 69 dice: Dios ha destinado la tierra para uso de todos los hombres. Por consiguiente, todos deben participar en los bienes creados, sean las que sean las formas concretas de la propiedad. Cada uno debe usar los bienes que posee no solo como bienes propios, sino también como bienes comunes, haciendo que sirvan al proyecto propio y ajeno. Todos tienen derecho a una parte de bienes suficientes para sí y su familia, que les permita vivir una vida humanamente digna. Por pobres que seamos, siempre tendremos algo que compartir con personas más pobres que nosotros. Por pobres que seamos, siempre debemos vigilar continuamente si tenemos o no un corazón de rico, lleno de codicia, ambición y avaricia. Debemos ver cuál es nuestro tesoro, donde ponemos nuestro corazón. No olvidemos la palabra de Dios que nos interpela sobre nuestra capacidad de amar y compartir, y nos invita a vivir la bienaventuranza de la pobreza que nos permite participar en el reino de Dios. Que Dios nos bendiga y la Virgen nos proteja. Amén.